A sacar a mi jam. A sacar a Millán. Hágale, hágale. Sí. Ay, ¿me está retando? Ahí. ¿Usted me está Pero le está retando a mí retando. o la está retando a ella? A usted, Debería- profesor. No, mentira, Por vio. Vea. grosero. A ver, lo sigue y ve. No, estoy ¿Sí? hablando acá, estoy hablando acá. No, ¿cómo te ocurre? Ah? Después están en el chat. ¿Y por qué me sacaron? ¿Por qué son así? Pa' afuera. Ahí sí ve. No, yo no lo he sacado. No venga Ah, aquí a no, poner no. los chismes. Bueno, recuerden entonces que en la clase anterior habíamos trabajado. ¿Qué escuela de pensamiento habíamos trabajado? Si alguien lo recuerda. El utilitarismo. Eso. Habíamos entonces hablado de los conceptos principales del utilitarismo y de cómo, digamos, esto incidía en las vidas de cada uno de nosotros. Por eso es que el día de hoy quiero también escuchar su participación, porque me di cuenta que pues es muy importante enseñarles sobre las escuelas de pensamiento, pero saber qué piensan ustedes sobre estas escuelas es como lo más esencial, ¿cierto? Y porque igualmente pues son formas de vida que terminan escogiendo cada uno pues para, valga la redundancia, su vida, ¿cierto? Entonces, definir que el hedonismo es una doctrina filosófica basada en las búsquedas del placer y la suspensión del dolor, ¿ya? Y de las angustias, como objetivo o razón de ser de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas desde la antigüedad que son mayormente hedonistas están principalmente apegadas a la búsqueda del placer. Placer por las drogas, placer por el sexo, placer por las fiestas, placeres demás, y eso, digamos, eso es lo que buscan ellos, ¿cierto? Entonces ustedes se preguntan, uy, pero ¿por qué es que esta pelada o este pelado sale cada 8 días, sale todos los días a rumbear, termina en Guayabao, en una pelea, etcétera? Es por eso, porque Ángelo, ja. él es más hedonista que, Hola, por ejemplo, Ángelo. utilitarista. Entonces, opa, qué linda tu participación. Entonces, es eso, digamos, lo que se quiere pensar, que una vida llevada desde el pensamiento hedonista es una vida que busca más que todo el placer, alejándose completamente de lo del dolor. En esto también tendría que pensarse que psicológicamente esta persona seguramente, y es lo más posible, ha sufrido demasiado en la vida con X o Y razones. De pronto se le ha muerto mucha gente en su vida, de pronto ha visto cosas horribles durante su vida y lo que él quiere es primordiar entonces en el placer para poder alejarse de todo esto. Y aunque a veces puede sonar un poco Hay loco 40 minutos. o aunque suene un poco descarriado, eh, en vez de poder buscar una ayuda, porque eso es lo que digamos una persona lógica haría, estas personas deciden entonces aislarse de los problemas y lo que hacen es, con todo el respeto de la palabra, gastarlo en drogas y en prostitución. Es decir, es algo realmente normal en ciertas medidas que se pueda pensar. Ahora entonces, del que ya lo definimos, ¿cuáles son sus características? Principal. Una de ellas es la búsqueda, como les decía, implacable del placer, evitando el dolor a toda costa. El gestor, el representante de esta ética fue como tal el pensador epicureo. ¿O sí se pronuncia epicureo? ¿O es epicuro? Epicuro. Bueno, que proponía entonces una vida llena de placeres como tal, que eran necesarios y claves para lo que tenía que ver alcanzar el poder o la felicidad máxima, ¿cierto? Finalmente, el verdadero placer para este pensador, que fue el que inventó el hedonismo, era aquella a donde la diversión no causaba dolor, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Hay ¿Donde la unos diversión qué, profe? no cause dolor, allí como lo dice en la pantalla, en la sección 3. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces buscamos vidas en las cuales el placer que estamos tratando de recibir no nos cause ningún dolor, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que sea un placer que no causa dolor? Estar trabado. Sí, uno de ellos. Otro por ahí. ¿Quién piensa, Comer, por ejemplo, eso? comer, Exacto, comer. comer también es una
es un placer que no causa dolor. ¿Creen Yo que siempre- Dormir. uy, Hablar con dormir? mujeres. No, eso a veces causa dolor. Demasiado. Eh, y ella se ríe con esa risa malvada. Eh, por ejemplo, ¿creen que en las relaciones sexuales el sexo, por ejemplo, causa placer pero no dolor? Profe, ¿será que Repítenos. puede hablar un poquitico más duro? Es que casi no se escucha. Ah, hija, pero es Pues que... depende. ¿Por Pero qué ¿Quién depende? tiene esa voz gruesísima, ve? Decir el sadomasoquismo. ¿No haces Camilo? Masoquismo. ¿Cuál Camilo? Pues El la sadomasoquismo. Pero, hombre, ustedes participan hablando ñola y no participan hablando lo que les estoy preguntando. Ay, pero... Ramírez, Depende. Pues, profe, si en el sexo es un negro, puede que se haya dolor. Y este sí es ordinario. Dios mío. Es Goti. Pero yo no estoy hablando de dolor físico, hablo de dolor en plan emocional, por ejemplo. Pues si es una infidelidad también. No, eso no. Por ejemplo, Hablar con si las es mujeres, eso es lo mejor, por ya. amor, Vea, no los tiene perros como ninguna siempre. clase de dolor, pero si es forzoso, obviamente sí le daña mentalmente, ¿no? Eso, muy bien dicho. Sabe. Muy bien Ah, dicho. Lambón, Millán, Lambón. Oye, pues, Ya el señor Millán va otra. Espera, ay, pero mira que estoy participando y no que, bro, ya. Camilo, utilice mejor sus palabras para referirse a las mujeres que no han tenido relaciones No sexuales. era Camilo, era Scotty, bro. No. Camilo aquí escribe en el chat que es que depende. Si la hembra es virgen, le puede doler. Ese sí es un ordinario. Niño, Dios mío. Denos un ejemplo usted, bro. Mire, sabes, tío. óigame al otro que está como borracho. Sí, es decir, si pensamos realmente en un placer que no causa dolor, podríamos decir que casi todos los placeres causan dolor. No a presente, pero sí a futuro. El sexo termina causando dolor porque termina siendo, como nos dice la compañera, si es forzoso, pues causa dolor, si no, no. Pero si el sexo termina siendo con personas completamente desconocidas, termina o en un embarazo o en una enfermedad de transmisión sexual. Eso igual causa dolor. El comer causa mucho placer, ¿cierto? Pero si usted come en exceso y termina engordándose y termina teniendo un problema cardíaco, pues también va a causar dolor. Si usted, por ejemplo, ahorita me decían, el de la papaya está pasando, muchachos, qué pena. Si, por ejemplo, usted se traba, como dijo uno de ellos, consume drogas psicoactivas para alejarse completamente del dolor y termina en las calles como un drogadicto o como un reciclador, quién sabe, no sabemos, no estoy diciendo que todos los recicladores son drogadictos, obviamente va a tener dolor. Es decir, lo que está tratando de decir este pensamiento hedonista es que el pensamiento hedonista es para personas autodestructivas. Al fin y al cabo, esa es como la definición, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde viene entonces el hedonismo? ¿Hay alguien por ahí rayando como algo? Por favor, le pido que mientras lo raye puede silenciarse y después se puede volver. ¡Ay! Uy. Me pegaron un susto horrible. Me he pegado un tiro. ¿De dónde vienen entonces las escuelas hedonistas? Vienen como tal, fundamentalmente de las escuelas sirenaicas, ¿ya? ¿Dónde No, ¿qué perdió? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Mire, vea. Estas son las características del hedonismo, ¿sí o no? Que ya las copiamos. No, pues Ya. no encuentro que me Ahora vamos a hablar de la escuela sirenaica, que es donde se plantea que los deseos personales se deberían satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. ¿Ustedes creen que sus deseos personales deben satisfacerse de inmediato sin importar los intereses de los demás? Mm, Los escucho. ¿Puedes repetir? Repita la pregunta. Como dice en la diapositiva, lean. Si ustedes creen que sus deseos personales deberían satisfacerse de inmediato sin importar los intereses de los demás. A veces. ¿En qué sentido? No,
No, porque es que uno no puede ir atropellando a la gente tampoco, uno también tiene que saber qué piensa la persona, ¿no? Ujú, Es la verdad, porque hay gente que encuentra el placer matando gente. Entonces, joder. ujú. Por ahí alguien dijo, depende. ¿De qué depende? De si la abuela fuma porros, ¿quién se los vende? ¿De qué depende? De los papás. Pero digamos que no están los papás, ustedes ya son adultos y toman decisiones por ustedes mismos. ¿De qué dependería, por ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Lo que más me causa deseo en la vida es, por ejemplo, ir por la calle golpeando niños. Digamos. Ese es un deseo personal que quiero satisfacer de inmediato, sin importar que vaya con la mamá, sin importar de que el niño tenga un problema en la cabeza. Ay, miren, ya entró el señor Manberroy, pero ahorita con nombre, era el señor Brian Parra. Ah, interesante. Bueno, entonces, digamos eso, digamos que a mí me gusta ir golpeando niños por la calle. Y ese es mi deseo personal y que deseo satisfacer de inmediato sin importar de los intereses de los demás. ¿Está bien o no? No. ¿Por qué, digamos, no estaría bien, por ejemplo, eso? Por la ley. Por la ley, que hay, digamos, que es lo que nos regula, ¿cierto? Pero digamos que bajo ciertos conceptos, en la ley no importa que usted le vaya pegando calvazos a los niños en la calle. ¿Qué pasaría entonces con sus deseos? ¿Sus deseos realmente estarían bien establecidos? ¿Estarían adecuados a lo que usted quiere, a lo que usted necesita? ¿O está completamente mal pasar nuestros deseos sobre los demás y pensar, digamos, lo que vamos a hacer antes de hacerlo? Yo creo que está mal uno querer pasar por encima de las demás personas. Ujú. Ahora, digamos que mi deseo personal es hacerme una rinoplastia. ¿Listo? Pero dicha rinoplastia, entonces me la van a criticar todos porque los demás están pasando sobre mis deseos personales. ¿Ya? ¿Está también bien eso? No. ¿Por qué? Porque es que usted decide qué hace con su vida y con su cuerpo, ¿no? Yo digo que la gente no se debería de meter en eso. Ujú. Ahí hay dos opiniones muy claras. Una es, usted lo que haga en su vida siempre se lo van a criticar. ¿Sí o no? Y otra es, usted no debería meterse en las concepciones o pensamientos de los demás y por tanto usted debería vivir una vida tranquila. Y esos son dos pensamientos que se deben tener en cuenta cuando te hablan de, por ejemplo, el hedonismo o el sirenaico. Y es que hay algo muy importante, muchachos, muy importante que ustedes tienen que aprender, tanto para ustedes como en esta materia, como para el recorrido de su vida. Si usted ve que la otra persona decidió cogerse el pelo y enrollárselo dentro de los ojos, si usted vio que la otra persona se hizo una rinoplastia, que se puso cola, que se puso senos, y usted le pica la lengua por decirle, ay, ojos senos tan feos, ay, esa cola tan fea, ay, ¿usted por qué hizo en esa cabeza eso? Parece un estropajo mal establecido. Es decir, si usted bien le pica la lengua para eso, usted... Profesor, Ah, una preguntita. dígame. Profe, No lo escucho. No, vea, no hay lo un escucho. gracioso. Ah, profe, vea. Ya, ¿qué? ¿Qué pasó? Y colocó mi nombre, vea. ¿Qué pasó? Vea, la nota de Manberroy, ahí Ajá. uno me colocó mi nombre. Entonces, ese no soy yo por si hacen algo. ¿El que tiene la foto de Manberroy? ¿El señor Parra? Sí, ahí se vaya. Sí, este no soy yo. Ah, bueno. Por si va a hacer algo. Ese. Gracias por avisarme, menos mal. Pero no, él ya no está acá. No, entonces acaba de salir. No, ya se salió. Bueno, ya Camilo salió. está diciendo que es que sí es él, no le crea. No, y lo más de juicioso. Profe Parra, vea. ¿Qué está haciendo Parra? Parra está diciendo que vamos a sabotear la clase. ¿Sí? Mentira, profe. Parra no está diciendo nada. Mentira. profe. Mentira.
Saque a Dani otra Es vez. Dani. Si pasa algo, es Dani. Dani, por mentiroso. Mentiroso. Anonymous. Dani, ¿qué? ¿Dónde está Dani? Dani Mauricio, Profe, Dani Uribe. continúe la clase, continúe, que estoy copiando. Mentira. Ahí lo hago. Votación, la votación. Dani, No, deje papi. la recocha porque hoy no lo saco. De una vez le digo. Señor, señor. Sí, señor. Profesor, ¿y cuándo saca Millán? Ay, ¿por qué? Vamos a sacar a Ah. Millán. Bueno, recuerden entonces copiar esto también. Esta es otra de las escuelas del pensamiento también hedonista, que es los epicureos. ¿Listo? Y fue como tal enseñada por Epicuro de Samos, el cual es un filósofo que defiende la búsqueda de la vida buena y feliz mediante la admiración inteligente de los placeres y los dolores. ¿Ya? ¿Qué hace entonces la escuela de Epicureo de Samos? Él dice que una vida buena es una vida donde usted administra inteligentemente sus placeres y sus dolores. ¿Qué quiere decir? Usted sabe muy bien que usted con ciertas cosas va a sufrir. Usted sabe muy bien que usted, por ejemplo, para estudiar, tiene que pasarse mucho tiempo estudiando y va a ser aburrido y va a hacer, digamos, todo lo que usted quiera, pero usted sabe que si lo administra bien ese tiempo, usted va a obtener buenas notas y usted al final va a tener un buen futuro. Eso es lo que nos quiere decir Epicureo, que cuando administramos de forma inteligente las cosas de nuestra vida, obviamente vamos a sufrir, pero sabemos que al final de todo vamos a encontrar una admiración por esos placeres que vamos a tener, ¿listo? Eso es lo que de pronto quiere decir Epicureo también, lo que les estoy diciendo. Y ustedes me dicen cuándo cambio la diapositiva. Que lo tomen ya, si la- Profe, ¿será que usted me puede mandar ahorita el link de eso? Sí, claro, yo lo voy a copiar en el chat ahorita al final, ¿listo? Porque como yo no estuve en la otra clase, entonces a mí me falta copiarlo de la otra clase. Y Está para en el video de completar. YouTube. Y la diapositiva de esa clase está en la descripción del video de YouTube. Ah, bueno, gracias. Listo, Y para que no ya, se en el preocupen, grupo muchachos. está, creo. Yo no Por estoy el- en el grupo, Dani. ¿Y cómo te has dado cuenta de las clases? Es por otro grupo. Oh, ustedes ¿Qué ma- tienen subgrupos. Es Interesante. que está el del profesor y está el de los alumnos. Ah, ya, un grupo para chismear y un grupo para hablar mal del profesor. Exacto. Ah, interesante. Ya, Bueno. páselo. No, Ay, espere. pegame, pues. Espere. Muchachos, aprovechen para copiar porque es que necesito ir a hacer una cosa 5 segundos y ya vuelvo, ¿listo? Bueno. Mínimo. Bueno. Con confianza, vaya. Valiente. ¿Se fue? No, no haga eso, pelado. No, Ibarra, no. No, Ibarra, no. Él te colocó eso. Estoy tomando caliente. Ujú, claro. Yo, hermano, pues le tengo una chupeta de cuero. ¿Qué? Ve, parra, parra. Me bañé. Marica, ¿sabes qué me bañé? Ay, ¿cuál día me voy, pues? Me bañé que vos estás pasando con dice. Ay. Sí saben que los he estado escuchando. Y yo estaba pensando con...
Con ¿Ella usted. está casando con Lisset? Sí, se me oñé eso. Sigamos entonces con la Es que clase. no, pero ¡Ey, no, ey, 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 no ey! te vamos a casar. ¡Ey, ey, ey! Ey, ey, ey. Hola, profesor. Al otro pegándole a la cuchara hasta ahora. Bueno, Verdad, pues está dando hambre. No, huevo, no carne. dentro de los opositores entonces principales de lo que tiene que ver con el pensamiento de lo que es el hedonismo, en este caso la fe católica es uno de los principales opositores. ¿Por qué? Porque según ella, Mina entonces daña los valores como tales y las virtudes y los dogmas precursores como tal del catolicismo, y es considerado por muchas religiones una actitud carente de moral. Al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, algunas de las fluyentes del hedonismo no llevan a nada bueno. Es decir, ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, apreciar el dolor está bien, ¿cierto? Y administrar algunas cosas de lo que tiene que ver con nuestra vida, pero, por ejemplo, hacer lo que se nos dé la gana y pasar por encima de otros no es una muy buena actitud. Y es por eso que entonces, en su momento, cuando el mundo se estaba transformando en un mundo, entre comillas, católico, se persiguió muchísimo el pensamiento hedonista y se marcó durante mucho tiempo dentro de las enseñanzas del catolicismo que este pensamiento básicamente era el mismo pensamiento que tenía el diablo y todas sus divinidades malvadas. Y entonces que, por ejemplo, las personas que eran hedonistas eran practicantes del satanismo, por ejemplo. Por eso es que, por eso es que durante la época de los 60, 70 y 80 y más allá de los 90, cuando se hablaba de las personas que gustaban del rock, por ejemplo, que llevan o tienden a tener una vida muy hedonista, lo principal que se decía era que eran practicantes del satanismo. Entonces, cualquier persona que pueda practicar este pensamiento de forma consciente o inconsciente, termina siendo tratado por la Iglesia Católica, en este caso, como una persona que va totalmente en contra de los valores y los conceptos y las virtudes que tiene la Iglesia. Espero que no hayan dicho ninguna bobada mientras no estaba, porque quedó grabado, entonces ahí Ay, está. Bueno, ¿ya copiaron esta diapositiva? Sí, señor. Señor. No. Bueno, no vamos a centrarnos tanto en los participantes y todo esto porque realmente no nos interesa. Entonces, aquí termina lo que tiene que ver con las diapositivas. Voy a dejarles por acá las diapositivas en el chat para que las guarden y las copien. Y lo que tienen que hacer, ya saben, es enviarme evidencias de que ustedes copiaron en la clase, ¿listo? Para que, digamos, no nos atasquemos tanto con esto. Bueno. Entonces, ya saben, muchachos, que el Señor los bendiga, los proteja y los lleve con bien. Amén. igual. Amén, Nos vemos en una próxima clase. ¿Qué Profe. pregunta tienen? Como dijo Andrea, Dígame. muchachos, ya Dígame. saben el resto. Profesor, ¿Qué pasó? Con el papá de huevo. repetí lo que dijiste, no escuché. ¿Qué cosa? Ay, ¿qué Hay dijiste? almuerzo. Que Dios lo bendiga. No, y lo de la, ¿qué? ¿Hay que mandarte voto o qué? Sí, de las anotaciones que ha hecho en la clase. Ah, bueno, pues. Dios lo bendiga, pues. chao. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, profesor. Chao. Les quiero. buena. Chao. Chao. Calvo.